Cordial saludo, habla Miguel Márquez, de la clase Pensamiento Latinoamericano y Construcción de Modelos Alternativos. Hoy tomaremos dos puntos de referencia, como es el tema de violencia de género y Madres de la Plaza de Mayo. Ahora bien, el tema de violencia de género es un tema muy complicado, muy complejo de tratar, puesto que las cifras van en aumento y las políticas públicas que se están implementando no están dando el resultado esperado. Y en temas de justicia está preocupante, puesto que no se ve que los gobiernos el sistema judicial quiera hacer algo al respecto con lo que corresponde a violencia de género. Ahora bien, si tenemos un contexto más estadístico de lo que corresponde a la violencia de género en Argentina, podemos decir, primero, cuáles son los tipos de violencia para tener un contexto de lo que vamos a trabajar. Entonces, primero, violencia física, tenemos un 56,3%. Violencia sexual, tenemos 7,5%. Violencia económica y patrimonial, tenemos un 16,8%. Varios tipos de violencia, 52,9%. Violencia simbólica, 20,1%. Y violencia psicológica, 86,6%. Asimismo, tenemos las estadísticas o promedios de edades de las mujeres víctimas de violencia. Es decir, de 18 a 29 años tenemos un 36,1%, de 30 a 39 años tenemos un 30,5%, de 40 a 49 años tenemos un 18,6%, de 50 a 59 años tenemos un 8,4% y de 60 y más años tenemos un 6,3%. Mismo, tenemos las cifras, las estadísticas en el tema de los agresores. Por ejemplo, en el tema de parejas tenemos un 43%, exparejas tenemos 39,1%, otros vínculos 10,3%, madres 0,9%, padres 1,8%, hijos 4,6%. Entonces, retomando, el tema de violencia de género es muy preocupante puesto que hay muchos espacios donde las mujeres pueden ser víctimas de esto. Por ejemplo, hay una ley en Argentina que es la número 26485, la cual tiene la protección integral, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales. Entonces, esta ley es muy importante puesto que en su artículo número 2, ítem B, nos dice que toda la mujer tiene el derecho a vivir una vida sin violencia. Entonces, partiendo de eso, este primer artículo en su primer ítem ya nos garantiza que se va a sancionar todo tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, por parte de la ley o de las políticas públicas, vamos bien. Ahora bien, en ese mismo artículo, ítem C dice, se debe implementar todas las acciones pertinentes con el fin de prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Entonces, tenemos la ley, ahora bien, tenemos que implementar un tipo de justicia que sancione cualquier acción que pueda vulnerar los derechos de la mujer o que genere un tipo de violencia hacia ellas. Entonces, ya tenemos dos ítems correspondientes y relacionados al tema de violencia de género. Ahora bien, seguimos en ese mismo artículo, artículo número 2, ítem D, dice el desarrollo interinstitucional de políticas públicas que protejan a las mujeres. Entonces, seguir promoviendo políticas públicas en pro de garantizar los derechos de las mujeres, con el fin de pues que el agresor no evada o no se ajusta a las políticas o a las leyes ya establecidas para evadir su responsabilidad. Ahora bien, seguimos otra vez en el mismo artículo, pero ahora en el ítem F, el acceso a la justicia para toda aquella mujer que padezca violencia. Entonces, es importante aquí resaltar esto, puesto que hay estadísticas, por ejemplo, estadísticas que demuestran que las mujeres cuando son víctimas de violencia de género denuncian, pero las instituciones no toman en serio aquellas denuncias y por ende hay un antecedente de prevención, pero aquellas instituciones no toman esto y ya futuro se presenta lo que corresponde a un acto de violencia de género, que en este caso sería un feminicidio. Entonces, este artículo es importante y se debe tener en cuenta, puesto que ese es el primer paso para evitar violencia de género, más específicamente un feminicidio.
Ahora bien, en este mismo artículo, ítem G dice asistencia integral para toda aquella mujer que padezca violencia. Entonces, como lo mencioné anteriormente, entonces debemos generar instituciones y asimismo políticas públicas que garanticen la protección de la mujer en el primer paso que se pueda considerar como violencia de género, es decir, violencia física o violencia sexual. Se hace el acompañamiento, se lleva a las instituciones, se garantiza un 100% la protección de esta mujer y comienza el proceso de judicialización ante los agresores o el agresor, ya que de esta forma garantizaremos todo lo que mencionamos en este artículo. Ahora bien, esta misma ley en su artículo número 6 nos da la modalidad de violencias que se puede estar presentando o que se da en los entornos de una mujer. Por ejemplo, violencia doméstica es toda aquella violencia que se genera en el hogar independientemente del agresor. En este tipo se puede generar violencia sexual, violencia física, psicológica, económica y demás. Asimismo, tenemos la violencia institucional, es toda aquella acción que presente en un entorno institucional, ya sea un colegio, una institución gubernamental o demás. Violencia laboral es toda aquella violencia en el entorno laboral, entonces por ende puede ser acoso sexual, violencia física, violencia sexual, sobrecargas y demás acciones. Violencia contra la libertad reproductiva, entonces se puede considerar toda aquella decisión que afecte a la mujer o a sus decisiones en temas de reproducción, ya sea que determinen cuántos embarazos puede tener o qué tiempo de embarazo es recomendable. Entonces, en ese tema, pues ella es libre de decir esto. Violencia obstétrica es toda aquella acción médica en la cual se ponga en riesgo la salud de las mujeres, dando a entender como los malos procesos quirúrgicos. Violencia médica es toda aquella violencia mediática, es toda aquella violencia que ponga en juicio la integridad de las mujeres. Entonces, por ende, puede ser una publicación de una foto, un video y demás acciones. Entonces, por ende, esta ley lo que hace es garantizar y proteger la integridad física y moral de las mujeres. Ahora bien, ya trabajamos lo que corresponde a violencia de género. Vamos a tomar un tema muy importante, lo cual tiene antecedentes en Argentina, ocurrentes en 1977, lo cual fue llamado Mujeres de la Plaza de Mayo. Entonces, eso tiene un antecedente, puesto que se genera una dictadura. Esta dictadura tenía como fin transformar el país y este responsable de aquella dictadura es Jorge Rafael Vidalia. Entonces, esta persona quería pues transformar el país y en ese orden de ideas de lo que él quería hacer, toma acciones que van en contra de los derechos humanos, puesto que desaparecía, torturaba, asesinaba a todo aquel que era opositor a lo que él quería. Entonces, independientemente de si era político, cantante, intelectual, periodista, líder religioso y dirigentes populares, no tenía compasión de ello y realizaba crímenes de guerra. Entonces ya tenemos una parte que es lo que quería hacer el señor con su dictadura en Argentina, los antecedentes de violencia contra las oposiciones del régimen y ahora vamos a mencionar por qué es tan relevante este tema histórico. Aquí parte una señora Azucena Villaflor, la cual buscaba a su hijo y a su nuera que desaparecieran, entonces tenía un antecedente que correspondía a una desaparición por parte de la fuerza pública de Argentina. Entonces ella va a buscar justicia, no la encuentra y percibe que muchas madres con sus mismos antecedentes buscan a sus familiares, entonces comienzan una relación y da como hecho que hay un suceso muy similar y se deciden reunir con el fin de buscar justicia. En primer lugar, son 14 mujeres que comienzan a buscar justicia al frente del palacio presidencial y no le dan razón alguna. Ahora bien, ellas toman la plaza de Mayo para hacer protestas y buscar la verdad. En primer lugar, como ya lo habíamos mencionado, comienzan 14 mujeres, pero
Tiempo después fueron 400 mujeres que buscaban justicia y un dato muy relevante es que estas madres caminaban alrededor de la Plaza de Mayo con el único fin de no violentar la ley, puesto que esta ley no las permitía que se concentraran en este solo punto. Entonces, por ende, recorrían y giraban esa plaza durante un tiempo determinado. En este mismo orden, en la búsqueda de justicia se caracteriza, en el año 1981 se caracteriza porque fue su primera marcha, la resistencia, la cual duró 24 horas alrededor de la plaza, y estas madres tenían una prenda la cual se caracterizaba por tener un pañuelo en la cabeza, la cual las representaba como las madres, abuelas, familiares de lo que buscaban justicia. Todo este accionar, se puede decir que duró bastante tiempo, lo que duró el régimen de dictadura, eh, conformó el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, lo cual fundamentó un movimiento que busca la reconstrucción de la memoria histórica y asimismo la defensa de los derechos humanos. La cifra de desaparecidos durante esa dictadura y esa transformación que se quería y la desaparición de las personas de la oposición fue de 30.000 personas y correspondiente a 380 centros de detención clandestinos. Entonces, por ende, si tuvieron antecedentes de que sí se cometió delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahora bien, es importante también tener presente que estos sucesos se estaban escondiendo nacionalmente, pero hubo un precedente donde periodistas externos llegan, toman la noticia y la acción internacionalmente para hacer visibilización de lo que estaba pasando en Argentina y las violaciones de derechos humanos. Bueno, listo. Entonces, por ende, el primer paso, el primer contexto fue violencia contra la mujer y acá violación de los derechos humanos, dos temas correlacionados. Ahora bien, vamos a dar paso a correspondiente a resolver la tía. Dice, ¿qué referencia de desarrollo alternativo escogió y en qué consiste? Pues hay un plan, un proceso que tienen las Naciones Unidas con el Estado argentino que promueve el trabajo rural por parte de las mujeres, pues incentiva que la mujer se apropie de ese trabajo, puesto que hay una percepción donde dice que las mujeres no trabajan a la par con los hombres y por ende no van en pro del desarrollo rural. Entonces esto es falso. Lo que se quiere este proyecto productivo es incentivar a las mujeres, ayudarla para que llegue al campo, promueva y garantice su propia alimentación. ¿Qué es lo bueno de esto? Primero, al implementar este proyecto productivo, las mujeres van a tener seguridad económica, entonces por ende no va a haber violencia económica. Segundo, no va a haber violencia física ni sexual, puesto que estos proyectos productivos van dirigidos a solo mujeres y por ende no va a haber riesgo de violencia sexual, ya que no va a haber hombres y de violencia física. Ahora bien, ¿por qué se quiere o se fomenta esto? Hay cifras que demuestran que el 8,4% de las mujeres de la región experimentan inseguridad alimentaria en comparación con el 6,9% de los hombres. Entonces, discriminación de género, violencia de género hay, porque se discrimina a la mujer del hombre y la mujer tiende a ser más vulnerable puesto que no se le dan las mismas garantías. Asimismo, el 52% de las mujeres participan activamente en el mercado laboral versus el 77% en el caso de los hombres. Volvemos, violencia de género, discriminación. El 39% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos propios versus el 12,7% de los hombres. Entonces, otras volvemos con un tema de discriminación. Entonces, como consecutivo y reiterativo de ese tema. La proporción de participación de las mujeres en los parlamentos nacionales llega a tan solo un 29%, cuando debería ser pues a mitad, un 50% mitad mujeres y mitad hombres. Entonces, pues preocupante el tema, donde las políticas públicas deben enfocarse más en trabajar en pro de la mujer y las garantías de los derechos, puesto que pues todos somos iguales y los derechos van a la par de hombre y mujer. Ahora bien, entonces retomemos. La campaña Mujeres Rurales Motores de Desarrollo es una campaña de comunicación que tiene como objetivo visibilizar las principales problemáticas de las mujeres rurales en Argentina, especialmente aquellas relacionadas con su autonomía económica y empoderamiento. Entonces, como lo ya habíamos mencionado, lo que quiere este proyecto es
garantizar la economía y la independencia de la mujer. La campaña busca que todos se unan con el único fin de generar conciencia y ayuda para promover los proyectos de producción de las mujeres en el campo y asimismo crear políticas públicas que promuevan y dirijan recursos económicos en pro de la agricultura por parte de la mujer del campo. Entonces, otra vez, lo que se quiere es incentivar a la mujer en el campo, dándole dinero suficiente para implementación de cultivos, tener respaldo en lo que necesite maquinaria, insumos y demás. Ahora bien, ¿por qué considera que este referente representa una alternativa a los modelos de desarrollo? Ahora bien, teníamos un modelo de, se puede considerar machismo, dictadura, neoliberalismo y demás modelos porque en consecutivo un precedente de violencia independientemente del modelo o la política que se está presentando, son antecedentes históricos. Por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo, teníamos una dictadura, teníamos una violación a los derechos humanos, violaciones de crímenes de guerra, entonces hay un antecedente de violencia correspondiente a la dictadura. Entonces, estos proyectos, aunque eso ya tiene algunos años que pasó, pero estos antecedentes o crímenes aunque no sean tan grandes, no se presenten ahora en la actualidad en tan grandes proporciones, pretenden a pasar. Por ende, estos proyectos de producción son caminos que se le pueden brindar a las víctimas, puesto que es una solución más práctica, un acompañamiento a este tipo de personas víctimas de estos delitos. Entonces, estos proyectos productivos son la mejor manera de acompañar, una de las tantas maneras que se puede acompañar a la víctima. Por ende, entonces, es importante y yo escogí este proyecto de producción porque retoma el papel de la mujer, lo reactiva y lo promueve. Entonces, por ende, es importante impulsar entornos independientemente del país o del Estado, promover proyectos productivos que respalde toda la acción de la mujer, garantice todos sus derechos, eh, promueva garantías económicas, su protección personal, que no se violente. Entonces, por ende, estos proyectos que van enfocados a la mujer y también es importante resaltar que son proyectos productivos respaldados por las Naciones Unidas y el gobierno argentino. Entonces, pues, por ende, va a ser un proyecto más descentralizado y que tiene como fin eh, que se genera un 100%. Y sí, entonces correspondiente a la actividad.